Bienvenidos una vez más a su canal, el rincón donde la pasión por las novelas turcas se desborda. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un vídeo que va a encender las redes sociales? Porque hoy vamos a hablar de un rumor, de una noticia que, de ser cierta, sería un auténtico bombazo. Y sí, el título no miente, vamos a indagar a fondo en los rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la posibilidad de que estén esperando un bebé. Pero no solo eso, vamos a analizar las reacciones que esta noticia ha generado en el mundo de las telenovelas turcas, y en las redes sociales, por supuesto. Profundizaremos en el contexto de su relación, los posibles indicios, las reacciones de los fans y cómo esta noticia se compara con otros romances emblemáticos surgidos de la pantalla chica turca. Prepárense para un análisis exhaustivo. Antes de que nos sumerjamos en el mundo del salseo, tengo que recordarles algo importantísimo. Si todavía no son parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo con noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al lío. El rumor ha estallado como una bomba nuclear. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas de las series turcas, podrían estar esperando un bebé. Sí, lo sé, suena increíble y de hecho hay que tomarlo con pinzas porque, hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero la verdad es que la noticia ha corrido como la pólvora, alimentada por fotos, comentarios sospechosos y, claro, la enorme legión de fans que sueñan con verlos juntos para siempre. La pregunta que todos se hacen es, ¿será este el milagro que reconcilie sus caminos y los lleve a formar la familia que tantos anhelan ver? Pero, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos a Senkalkapm, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. Senkalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Su relación comienza con un contrato falso, pero pronto se convierte en algo mucho más profundo y real. Esta serie pertenece al género de comedia romántica y sus actores principales son, evidentemente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un fenómeno global, no solo por la química innegable entre los protagonistas, sino también por su trama fresca, divertida y llena de momentos emotivos. La serie fue un escape perfecto para muchos durante la pandemia, y consolidó a Hande y Kerem como dos de las estrellas más importantes de Turquía. La serie no solo tuvo un impacto en términos de rating, sino que también influyó en la moda y el turismo turco, con fans de todo el mundo visitando los lugares de rodaje. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Bueno, porque Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, sino que también dio origen a una relación real entre Hande y Kerem. Durante el rodaje, la química que veíamos en pantalla se trasladó fuera de ella, y los dos actores comenzaron una relación que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Su relación, aunque intensa y pública, terminó sorpresivamente, dejando a muchos con el corazón roto. La ruptura fue un golpe duro para la fanaticada, que había visto en ellos la materialización de un cuento de hadas moderno. Un dato interesante sobre la serie es que al principio, Hande y Kerem eran solo compañeros de trabajo. De hecho, Hande estaba saliendo con otro actor en ese momento. Sin embargo, la convivencia diaria, los largos horarios de rodaje y la conexión que sentían el uno por el otro, terminaron transformando su relación en algo mucho más profundo. La serie fue, en muchos sentidos, el detonante de su romance. Los fans recuerdan con cariño las entrevistas y los vídeos detrás de cámaras, donde se podía apreciar la creciente cercanía y complicidad entre los dos. Ahora bien, volviendo al rumor del bebé. Desde su ruptura, Hande y Kerem han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande ha participado en otros proyectos exitosos, como la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal ambiciosa. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluyendo la película de acción Eflatun. Sin embargo, el recuerdo de su relación sigue vivo en la mente de sus fans, quienes no pierden la esperanza de una reconciliación. La esperanza de un reencuentro se ha mantenido latente, alimentada por rumores esporádicos y por la constante atención de los medios a sus vidas personales. Es precisamente esta nostalgia la que alimenta los rumores del bebé.
Han aparecido fotos de Ande con ropa holgada, comentarios de amigos cercanos que sugieren un secreto, y por supuesto, la imaginación desbordada de los fans. Las redes sociales se han inundado de teorías, montajes y mensajes de felicitación. La histeria colectiva es palpable. Incluso algunos medios de comunicación turcos han empezado a publicar noticias veladas sobre el tema, insinuando una posible confirmación en el futuro cercano. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como dije al principio, hasta el momento, no hay confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Podría ser simplemente un rumor infundado, una falsa alarma alimentada por las ilusiones de los fans. O por otro lado, podría ser una verdad que están guardando celosamente para proteger su privacidad. La especulación continúa, y los fans analizan cada publicación en sus redes sociales en busca de pistas reveladoras. Para analizar las reacciones, tenemos que entender el impacto que tuvo su relación. Fueron una pareja mediática, seguida de cerca por la prensa y por sus fans. Su ruptura fue un duro golpe para muchos, que los veían como un ejemplo de amor verdadero. Ahora, la posibilidad de que estén esperando un bebé, aunque no estén juntos como pareja, ha generado un torbellino de emociones. La ruptura generó una ola de tristeza y desilusión entre sus seguidores, muchos de los cuales habían invertido emocionalmente en su relación. Hay quienes se alegran enormemente soñando con una reconciliación y una familia feliz. Otros se muestran escépticos, argumentando que se trata solo de un rumor sin fundamento. Y también están aquellos que se sienten traicionados, considerando que Hande y Kerem deberían haber mantenido su vida privada alejada del escrutinio público. El debate es intenso y polarizado, con diferentes grupos de fans expresando sus opiniones y sentimientos en las redes sociales. Las reacciones son variadas y complejas, reflejando la intensidad de las emociones que despiertan Hande y Kerem en sus fans. La verdad es que independientemente de si el rumor es cierto o no, ha servido para recordar el impacto que tuvo su relación y la esperanza que aún existe en muchos corazones de verlos juntos nuevamente. El simple hecho de que este rumor haya generado tanta atención demuestra el poder de su conexión y el legado que han dejado en el mundo de las telenovelas turcas. Pero no nos quedemos solo en Hande y Kerem. El mundo de las series turcas está lleno de parejas que han traspasado la pantalla y han construido relaciones reales. Tomemos el caso de Burak Özçivit y Fariye Evcen, una de las parejas más sólidas y queridas de Turquía. Ellos se conocieron durante el rodaje de la serie Al-Kuğu, una adaptación de la novela homónima. Al-Kuğu es una serie de drama romántico donde Fariye Evcen interpreta a Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado. Burak Özçivit interpreta a Kamran, un médico apuesto y misterioso que se convierte en su tutor. La serie narra la historia de amor entre Feride y Kamran, un amor lleno de obstáculos y desafíos. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica. La química entre Burak y Fariye era innegable, y pronto se hizo evidente que su relación iba más allá de la amistad. La serie pertenece al género de drama romántico, lo que permitió explorar las emociones de los personajes a fondo y crear una conexión profunda con el público. La serie se convirtió en un clásico de la televisión turca, y la historia de amor entre Feride y Kamran sigue siendo recordada con cariño por los fans. Un dato curioso sobre esta serie es que Fariye Evcen estuvo a punto de rechazar el papel de Feride. Ella no estaba segura de poder interpretar a un personaje tan complejo y emocional. Sin embargo, Burak Özçivit la convenció de aceptar el papel, asegurándole que trabajarían juntos para crear una Feride auténtica y conmovedora. Y vaya que lo lograron. La confianza y el apoyo mutuo fueron fundamentales para que ambos pudieran dar lo mejor de sí en la serie. Al igual que con Hande y Kerem, Al-Kuğu fue el punto de partida de una hermosa historia de amor. Burak y Fariye se enamoraron durante el rodaje, y su relación se hizo pública poco después del final de la serie. Se casaron en 2017 y tienen 2 hijos, Karan y Kerem. Su historia es un ejemplo de que el amor puede florecer en los sets de grabación. La relación de Burak y Fariye es un ejemplo de estabilidad y compromiso, y son considerados una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco. ¿Por qué es relevante su historia para el tema del vídeo? Porque demuestra que las relaciones que surgen en el mundo de las series turcas pueden ser duraderas y felices. Burak y Fariye son un ejemplo de compromiso, amor y familia. Son una inspiración para muchos de sus fans, que los ven como un modelo a seguir.
Su historia sirve como un contrapunto positivo al rumor sobre Hande y Kerem, mostrando que el amor nacido en la pantalla puede trascender y construir un futuro sólido. Otro ejemplo interesante es el de Bergüzar Korel y Ali Tergenk, conocidos por sus roles protagónicos en la exitosa serie Binbir Gece. Esta serie fue un fenómeno global, marcando un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Binbir Gece es un drama romántico que cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo, quien sufre de leucemia. Desesperada, Sherazat pide un préstamo a su jefe, Onur, quien le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Sherazat, acorralada por la situación, acepta la propuesta, desencadenando una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. La serie exploró temas controversiales como la moralidad, la maternidad y el poder. La actuación de Bergüzar y Halit fue impecable, transmitiendo la complejidad de sus personajes y generando una gran empatía en el público. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países de Latinoamérica, abriendo las puertas a otras producciones turcas. Binbir Gece se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y conversaciones sobre los dilemas morales planteados en la trama. Un dato interesante sobre esta serie es que al principio, fue criticada por su trama controversial. Sin embargo, el público la acogió con entusiasmo, reconociendo su valor como una reflexión sobre la sociedad y las difíciles decisiones que enfrentan las mujeres. Binbir Gece se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y conversaciones en todo el mundo. La serie rompió esquemas y abrió el camino para que otras producciones turcas exploraran temas más complejos y controvertidos. Durante el rodaje de Binbir Gece, Bergüzar y Halit comenzaron una relación que sorprendió a muchos. Halit estaba casado en ese momento, lo que generó una gran controversia. Sin embargo, él se divorció de su esposa y se casó con Bergüzar poco después del final de la serie. La decisión de Halit generó un gran revuelo mediático, pero ambos se mantuvieron firmes en su amor y construyeron una relación sólida. ¿Por qué es relevante su historia para el tema del vídeo? Porque demuestra que el amor puede surgir en circunstancias inesperadas y desafiantes. La relación entre Bergüzar y Halit fue controversial, pero también fue un ejemplo de valentía y determinación. Ellos lucharon por su amor y construyeron una familia feliz. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede superar obstáculos y desafíos, incluso cuando las circunstancias son adversas. En resumen, el mundo de las series turcas está lleno de historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. El rumor del bebé de Hande y Kerem, aunque no confirmado, nos recuerda el impacto que tuvo su relación y la esperanza que aún existe en muchos corazones de verlos juntos nuevamente. Y los ejemplos de Burak y Fariye y Bergüzar y Halit nos demuestran que el amor puede florecer en los sets de grabación y construir familias felices, incluso después de controversias y desafíos. Ahora, la gran pregunta sigue siendo, ¿será que el amor entre Hande y Kerem tendrá un nuevo capítulo? Solo el tiempo lo dirá. Y bien, seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores, emociones y historias de amor. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conmigo este recorrido por el mundo de las series turcas y sus romances más emblemáticos. Hemos analizado el rumor del bebé de Hande y Kerem, explorado el contexto de su relación, examinado las reacciones de los fans y comparado su historia con otros romances exitosos surgidos de la pantalla chica turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores favoritos. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan del rumor del bebé de Hande y Kerem? ¿Creen que es cierto o solo una falsa alarma? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y cuéntenme también si les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando más a fondo las relaciones que nacieron en los sets de grabación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.